En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Dios y hombre verdadero, razón de nuestro vivir, queremos adorarte, alabarte y bendecirte en este día, recordando el jueves sacerdotal en que instituiste la Eucaristía y también el sacerdocio. Todo lo hacemos para gloria del Padre, con la acción del Espíritu Santo y la intercesión de la Gospa, la Virgen María, que estuvo al pie de la cruz. Bendícenos, que tu Espíritu tome las riendas y que todo lo que hablemos en este momento sirva para la conversión de todos nosotros y también para nuestra sanación. Tú que vives por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús y en la Reina de la Paz, les habla el Padre Inocencio Llamas. Vamos a dar esta conferencia sobre un tema muy interesante, muy importante, que es orar al pie de la cruz. Este mensaje lo ha dado la Santísima Virgen María en Medjugorje en determinadas ocasiones. Y queremos recordar un poquito lo importante que es la cruz, explicar también un poquito lo que es este misterio y pedirle al Señor que nos ayude a orar al pie de la cruz. Primero, cuando Dios crea el universo y Adán y Eva, no había maldad en el mundo, no había pecado, no había enfermedad, no había muerte, no había tanto sufrimiento y dolor como hay después del pecado original. Una vez más les digo que Dios nunca manda el mal. Fue el ser humano que lo eligió. Dios le había prevenido a Adán y Eva. Si comes del fruto prohibido, pues perecerán. Y la mujer dará luz con dolor, el hombre ganará el pan con el sudor de su frente, la iglesia producirá abrojos y espinas. O sea que la decisión de que hubiera el mal fue exactamente el pecado de Adán y Eva bajo la tentación del maligno. Ese pecado había que repararlo. Tenía una trascendencia infinita porque Dios es infinito. Tenía que ser un ser humano porque era el ser humano que había pecado. Pero tenía que ser alguien que tuviera mérito infinito. Ningún ser humano tenía mérito infinito. Entonces, Dios, el Padre Celestial, manda a su Hijo, que es Dios, y lo que haga va a tener valor infinito, y se hace hombre para cargar sobre sí todos los males de la humanidad. Y bueno, es un misterio, escogió el misterio de la cruz, para que nunca dudara nadie de su amor. Claro, la cruz tiene tres aspectos. Un aspecto que es el que más llama la atención de nuestro pueblo, de dolor, de sufrimiento. Fue así. Los que han visto la película de la Pasión, pues ven que el sufrimiento de Jesús fue enorme, fue mayor que el que presenta todavía la película. Y es lo que más les impacta. Sin embargo, hay dos aspectos más importantes. La cruz fue la expresión del amor. Tanto amó Dios al mundo que envió su Hijo único, ¿verdad? Para que se entregara a la muerte para salvar a la humanidad. Entonces, es la expresión del amor de Dios al ser humano y también del amor de Jesús como hombre a los hombres que somos todos nosotros. Pero la cruz tiene también otro tercer aspecto, es la victoria. Porque si en un árbol en el paraíso terrenal la serpiente Satanás había vencido a Adán y Eva, ahora en otro árbol, el árbol de la cruz, el nuevo Adán Jesucristo y la nueva Eva, la Virgen María, vencerían a la serpiente y al maligno. Por eso la iglesia canta en Semana Santa, victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Si el Señor no hubiera permitido el sufrimiento, era como si hubiera premiado a Adán y Eva y a los seres humanos por los pecados. Como las secuelas de nuestros pecados nos hacen daño, por eso sufrimos. Y evidentemente es una manera de buscar a Dios. Entiendo de que hay personas que cuando sufren rechazan a Dios, culpan a Dios y se apartan de Él. Pero hay muchas más todavía que cuando pasan por dolores, sufrimientos, muertes, etcétera, recuerdan que somos débiles,
que somos de barro, aunque también somos espíritu, que es inmortal. Incluso el miércoles de ceniza, acuérdate que eres polvo y al polvo volverás. Cuando nos llega a estos misterios de sufrimiento, el ser humano reconoce su fragilidad, su debilidad y reconoce también la grandeza del Señor nuestro Dios. ¿Por qué digo esto? Porque en la cruz nos vino la salvación. Si tuviéramos que coger la noticia de todos los tiempos, ¿cuál es la noticia más importante de la historia de la humanidad? Pues que Dios se hizo hombre, que luego muere en una cruz y resucita para pagar, reparar, expiar los pecados de todos los seres humanos, para salvarnos del pecado, de las causas del pecado, de las consecuencias del pecado, la más grave es la condenación eterna en el infierno. Por eso la cruz es la manifestación de amor de Dios. Por eso la cruz es la señal del cristiano. Y es lo primero que aprendemos nosotros en la catequesis, hacer la señal de la cruz. También se nos bautiza en el nombre de las tres divinas personas y también se nos perdona y se nos absuelve haciendo la señal de la cruz, también en el nombre de las tres divinas personas. En Medjugorje, la cruz abunda. La cruz es el sufrimiento que tenemos que pasar los seres humanos para hacer la voluntad amorosa de Dios nuestro Padre, para servir, a veces también para ser perseguidos, para que alguien se burle de nosotros. Es como parte de esa cruz. No es el tema explicar aquí ahora todo lo que es la cruz. Lo que me interesa fundamentalmente es explicar que hay que orar al pie de la cruz. Entonces, cuando una persona pasa por un sufrimiento, no piense que Dios está mandando el mal. Piensa que Dios permite ese sufrimiento para que seamos humildes, para que lo coloquemos en el primer lugar, para que sepamos qué terribles son las secuelas del pecado y para que realmente busquemos la misericordia del Señor. Por eso la cruz es la señal del cristiano, porque en la cruz Jesús venció al pecado, venció al demonio, venció la muerte, venció todos los males. A veces hay hermanos separados, todavía esperados, que le dicen a uno, bueno, pero si alguien agarra con un cuchillo y le mata a su mamá, usted va luego a valorar ese cuchillo. Es un ejemplo parece muy claro, pero muy significante. Es que el Señor Jesús escogió morir por nosotros en la cruz. Y por eso dice Jesús, el que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Le voy a leer un texto que es muy importante de la carta a los Gálatas, del capítulo 6, versículo 14 y siguientes. Dice la palabra, es San Pablo quien habla, pero es la palabra de Dios. En cuanto a mí, Dios me libre gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, la cual el mundo es para mí un crucificado y yo un crucificado para el mundo. Dice que la palabra de Dios dice esto, que nos gloriemos en la cruz de Cristo, donde Él se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, para expresarnos el amor, para cargar con todos los males, como ser humano, pero como Dios, valor infinito, para salvarnos, quiso dejarnos ese signo y esa señal. Claro, hay cosas que las llamamos cruces y no deberían ser parte de la cruz. Pongo un ejemplo, una persona que toma demasiado aguardiente y le viene una cirrosis hepática. No, pues, ¿esta es la cruz que el Señor me mandó? No, es que tú te escogiste eso tomando mucho alcohol. O si una persona fuma como una chimenea y le viene un enfisema pulmonar o un cáncer, no es que Dios le está mandando el cáncer, es que fumaste demasiado y evidentemente te vino un enfisema que tú lo elegiste. ¿Qué quiero decir con esto? No siempre las enfermedades son la cruz que el Señor nos dice. Fíjese que Jesús sanaba a todos los enfermos que iban a Él con fe y sin rencor en el corazón. También hay siempre almas víctimas que ofrecen voluntariamente su sufrimiento al Señor unido al de Cristo
para la paz del mundo, la conversión de los pecadores, la sanación de los enfermos, etcétera, etcétera. Eso existe también. Cuando alguien tiene ese misterio de almas víctimas que tienen un sufrimiento, un llamado especial, no se quejan, viven llenos de alegría, viven en paz en medio de sus dolores. Cuando la Virgen dice que oremos al pie de la cruz, primero nos está recordando, piensen en la cruz. Una de las maneras para mantenernos cerca del Señor es pensar en la cruz, leer la pasión del Señor, hacer el Vía Crucis, porque ahí hubo la manifestación más grande de amor y de poder de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, eso es importante porque la cruz es instrumento de salvación. Lo es la cruz, lo es la sangre que Cristo derramó y toda su pasión, muerte y resurrección. Ahora hay un misterio en el sufrimiento del ser humano. Y es en ese misterio, pues nos toca a nosotros porque somos hijos de Adán, porque somos un cuerpo en el mundo, porque además tomamos decisiones equivocadas, pues hay sufrimientos. Y evidentemente Dios siempre quiere sacar un bien más grande para nosotros, sobre todo el bien de la salvación eterna. Entonces, cuando tengamos un sufrimiento, primero, no dudemos del amor de Dios. Segundo, no pensemos que Dios nos está castigando. Tercero, arrepintámonos de nuestros pecados y vivamos en la gracia de Dios. Cuarto, ofrezcamos nuestro sufrimiento, nuestro dolor, unido al de Cristo en la cruz, para la gloria del Padre y salvación de la humanidad. Cuando ofrecemos sufrimientos, sobre todo el sufrimiento, que es la esencia de la cruz, que nos cuesta por ser fieles a Dios, por hacer su voluntad, y el otro sufrimiento que recibimos vituperios, humillaciones, como dicen ahora, bullying, en algunos casos el martirio, ese sufrimiento nos lleva a la vida eterna y Dios quiere que lo ofrezcamos. Por eso la expresión más grande de amor de una persona es cuando muere mártir, porque muere realmente por el Señor, que viene a ser la octava o novena, según se divida en dos partes, de las revelaciones que el Señor nos expresó en las bienaventuranzas. Dichosos los perseguidos por la justicia. Cuando una persona se queja y se queja y se queja y duda de Dios, el sufrimiento lo alejas de Dios. Cuando una persona alaba a Dios y confía en el Señor, ese sufrimiento lo acerca a Dios, lo ayuda a santificarse. De ahí que usemos siempre la alabanza. Cuando uno viene a Medjugorje, pues aquí habla mucho de cruz. Por ejemplo, el monte Križevac, monte de la cruz. El monte Podbordo es difícil también subir, no tanto como el Križevac, para indicar lo difícil que es en la vida. Y también hay una cruz cerca de donde se apareció la Virgen por primera vez. El padre Joso, pues sufrió la cruz porque fue condenado a prisión 3 años y medio. Al final estuvo solo 1 año y medio, pero fue perseguido. Los videntes, algunos de ellos, por ejemplo, Vizca, es como un alma víctima. Tiene algunos sufrimientos que los ofrece realmente unidos a los de Jesús para la salvación de aquellos que no han experimentado el amor de Dios, para la liberación de tanta persona que está esclava. Cuando la Virgen nos dice que oremos al pie de la cruz, nos está diciendo que oremos unidos a Jesús, que oremos unidos a Jesús clavado en la cruz. La cruz tiene un gran poder porque es lo que Jesús escogió para salvarnos, más allá del sufrimiento y del dolor que fue inmenso. Pero gracias a eso y a derramar su sangre, nosotros somos liberados de la acción del mal, de todo mal, cuando realmente confiamos en el Señor. Y cantaremos también, victoria, tú reinarás, en la cruz tú nos salvarás. Entonces, ¿qué significa orar al pie de la cruz? Orar meditando en la cruz de Cristo. En Medjugorje hay también una capilla que tiene un crucifijo, es el único lugar donde se encienden velas, ¿verdad? Y también está el que llaman ahora
Cristo risorto o Cristo resucitado, de donde de vez en cuando brota de una de sus rodillas un líquido que pues todavía no se ha la iglesia, digamos, declarado de qué se trata. Pero mucha gente va ahí a orar. A orar al pie de la cruz significa que yo me identifico con el sufrimiento de Jesús, le ofrezco mis sufrimientos, lo alabo y creo que todo eso va a tener un valor y un poder muy grande, incluso para la salvación eterna de mi alma. Les decía que es muy provechoso meditar la pasión del Señor. Cuando vemos a Cristo, una imagen de Cristo crucificado en medio de tanto dolor, una expresión inmensa de sufrimiento y de amor, pues agradecemos al Señor habernos amado tanto y amarnos tanto. Por eso todos deberíamos tener un crucifijo, ¿verdad? En nuestro pecho o en algún lugar, en el bolso, por dentro, por fuera. Debemos tener un crucifijo también en la casa, siempre bendecido por un sacerdote. Quizá en una mesa donde haya un crucifijo, una imagen de la Virgen, un rosario y agua bendita. Quizá algún otro objeto llamado por la iglesia pues sacramental. Eso nos ayuda. Y por la mañana hacer la señal de la cruz. No solo decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, santiguarse, sino también persignarse por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Sobre todo en los momentos de sufrimiento, de dolor y de prueba, no dudemos del amor de Dios. Ofrezcamos y alabemos al Señor. Dios va a hacer que desaparezca el sufrimiento o que ese sufrimiento, unido al de Cristo, adquiera un valor infinito para salvar a la humanidad. De ahí que cuando Dios permita una prueba, un sufrimiento, una persecución, qué sé yo, lo permite para nuestra santificación. Lo permite para que oremos por aquellas personas que han causado ese sufrimiento. Es bien importante. Lo permite porque ese sufrimiento, repito, unido al de Cristo, que ahora se hace presente en el sacrificio de la misa, adquiere también un valor salvífico muy grande. Por eso Dios no permitiría ningún sufrimiento en nuestra vida si no tuviera un plan, un propósito de sacar un bien más grande para nosotros. Por eso, si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda infecundo. Si muere, da mucho fruto. Ese grano de trigo o ese grano de maíz o ese grano de frijoles, ¿verdad? Representa nuestra vida. Que a veces pasamos por ese sufrimiento, por ese lagar de la vida para hacer vino o por ese molino para hacer hostia, que luego nos convertimos en Cristo Jesús. De ahí que tenemos que aprender a orar con la cruz, al pie de la cruz, en ofrecimiento de la cruz. Y nuestra vida tendrá mucho poder más grande todavía que el que imaginamos. Dios nunca va a permitir que suframos por encima de las fuerzas que Él nos va a dar. Ni tampoco, y se lo repito, va a permitir un sufrimiento, un dolor, un misterio de cruz, si no tiene un plan importantísimo para sacar un bien más grande para nosotros. Por eso el cristiano sublimiza, ¿verdad? Digamos que espiritualiza también cualquier momento de dolor. Si usted está sufriendo ahora o un ser querido, no piense que Dios lo está castigando. Dios no está castigando. El bien viene de Dios. Él es el bien. No anda castigando. Es el ser humano que se castiga cuando comete los pecados o elige no la libertad, que es la voluntad del Padre, sino el libertinaje, que evidentemente nos hace daño tarde o temprano. Recordemos que todo lo que hagamos, cualquier decisión, va a tener unas secuelas. Incluso cualquier palabra que digamos, positiva o negativa, va a tener también unas consecuencias. Tratemos entonces siempre de identificarnos con la voluntad de Dios en pensamientos, en palabras,
en acciones, en todo lo que hay en nuestra vida, y no nos desanimemos nunca, porque Dios está con nosotros, se convierte en Cireneo para ayudarnos a llevar la cruz. Tenga una cruz en su casa, arrodíllese delante de esa cruz, o siéntese, quede mirando ese crucifijo, entre en oración con el Señor, va a ver que hay un cambio de vida en usted, porque el Señor hace que de la cruz venga un gran poder salvífico. Le agradezco muchísimo su atención, su cariño. Hagan siempre virales los programas para que le ayuden a mucha gente, porque el Señor siempre nos bendice. Yo los bendigo en el nombre de las tres divinas personas. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Desde Medjugorje ha surgido también pues esta conferencia para este momento. Les espero también, si Dios quiere, el próximo jueves.